Hola, buenos días. Les habla Rubén López de Intefi para Sanity Markets. Hoy vamos a hacer un video análisis con price action del eurodólar. Vimos en artículos anteriores cómo describíamos en el macro movimientos fuertes a la baja en todo el 2014-2015 como zona de consolidación. Interesante ver que todavía había niveles pendientes. Vemos aquí algunos huecos dejados por el precio en estos impulsos que describían una zona para nosotros bastante interesante de ventas. Esta es la zona acotada en la que todavía el precio no ha llegado. Obviamente vamos a ir al último momento de este macro apoyado en uno de los niveles importantes de referencia, como dijimos, en la construcción de todo este último impulso alcista prácticamente desde principios del 2017. Y bueno, estamos viendo los apoyos y una leve construcción que podría ayudarnos a ver el precio en cotas mayores. No ha sido confirmada, así que vámonos a este último movimiento, como decimos, para verlo en detalle. Ahora sí, estando en la parte micro, vemos que fácilmente el precio había salido de toda esa red de líneas oblicuas en el micro bajista que tenía hasta la fecha. Esos impulsos fueron desde la zona, como hablábamos antes, de este nivel de referencia macro, creando dos impulsos bastante bien definidos. Nos tendríamos que meter a hablar de este último impulso, que es el que nos interesa, impulso en el que el precio de una forma, bueno, más o menos tranquila y ordenada está haciendo una compresión y vuelta a la zona que señalamos semanas atrás. Interesante ver tres posibilidades a partir de estos entornos. La número uno sería el que pudiese venir a la última zona de referencia y límite alcista y por tanto construir. Esta sería, por supuesto, en la zona o nivel de trampa para el margen inferior de esta zona de compra. La segunda pasaría básicamente por esperar que el precio reaccione desde aquí haciendo una construcción creíble. Cuando hablamos de una construcción creíble hablamos de una construcción que vaya eliminando los máximos anteriores y que de nuevo nos dé posibilidad de hacer una entrada eh, con un buen ratio. Ahora calcularemos alguno de estos ratios con la herramienta que tenemos y que obviamente enseñamos en nuestros cursos. Esa sería la segunda opción que podría suceder con el precio. La tercera y última opción que tendríamos que ver con el precio vendría detallada en ya que impulsó en una zona de venta y la construcción con los movimientos mayores está siendo ahora mismo con una extensión bastante prolongada, es que llegase a perforar, volviese construyendo los niveles que hasta ahora ha dejado de referencia, es decir, todo lo que sería por debajo del nivel de construcción alcista y este nivel que vamos a utilizar para la bajista, y aquí el precio tuviese una construcción de nuevo con fuerza bajista, ¿vale? Hasta que no llegue ahí, por supuesto, no podemos valorarlo. Esta sería la tercera y última opción que tendríamos de la situación que podemos enfrentar en el micro del euro dólar, pero obviamente tendremos que estar advertidos en caso de que suceda. No pasaría esta última opción sin antes ver al menos un leve retroceso en ciertos entornos que podríamos entender como una nueva zona de ventas, al menos en el micro. Por lo tanto, estos son los tres escenarios más probables. Tendremos que tener cuidado de cómo suceden y cómo se van creando. Atentos siempre a los niveles que pueden advertirnos de cualquier construcción, que son, número uno, el nivel de trampa. Número 2, una propia construcción sobre la zona. Y número 3, como estábamos relatando, la zona de venta que podría estar entre estos niveles y la parte inferior de los niveles ya descritos por el precio en la estructura alcista. Bueno, hasta aquí la parte de análisis, pero no nos vamos a ir sin ver primero los ratios de los que hablábamos. Cuando hablamos de ratios, hablamos también tanto si vamos a ir alcista de lo que podría suceder. Imaginemos en un entorno de una posición en la que va a girarse en trampa, opción número uno, vamos a tener una vuelta, bueno, a los inicios, a los entornos de ese primer movimiento bajista desde la zona de ventas,
entrando al 1%, que es lo que tendríamos detallado de nuestro capital, podríamos tener una entrada en la que si el precio construye, como os hemos avisado, en la zona de trampa, podría estar un stop más o menos en esta zona si vemos el giro, como decíamos, en el nivel de trampa. Imaginemos que está a la mitad de la zona, porque obviamente no se ha producido, estamos intentando calcular un ratio. En la parte superior estaríamos teniendo un 6%, es decir, un 6-1, más que suficiente para que fuese rentable esa primera opción. La segunda opción parte por ver una construcción, como decíamos, en los entornos a partir de la zona de... Vamos a escribirlo. A partir de esta zona de compra, y a partir de ahí pues tendríamos un ratio bastante interesante, aproximadamente de entre un 3,5 y un 4% en máximos, lo cual no estaría nada mal. Por último, explicar que tendríamos también la opción de tener una posición bajista en caso de que se produjera la última y tercera opción de la que hablábamos, de que el precio quiera detallar una venta después de una compresión para replicar el movimiento. Nuestro ratio en este caso sería bastante sencillo de calcular, puesto que la entrada también estaría aproximadamente en esa zona que se girase el precio, un stop sobre el último giro y aproximadamente un 3% en el movimiento micro que debería al menos llegar a cumplir. Por lo tanto, hemos visto cualquiera de los tres escenarios podrían ser rentables, solamente hay que esperar al precio para poder subirnos a la tendencia que esté describiendo. Os recordamos que tendremos el día 11, el próximo lunes, ya a la vuelta de la esquina, el comienzo de este curso de Price Action. Bueno, no solamente todo esto, sino que muchas cosas más son las que explicamos allí dentro, así que bueno, estáis todos invitados y por favor, recibid también un cordial saludo de nuestra parte, de Rubén y Samuel López, profesores de Intefi para el curso de Price Action. Se despide de todos ustedes, deseando que tengan un feliz trading.